Los especialistas pues hacen trabajo de observación, ¿verdad?, del comportamiento social. Entonces, ¿cuándo es que nos descartan? Porque somos mucho más sociales que los hombres. Entonces dicen, esta niña sí se relaciona con las personas, sí habla normal, se comporta normal, entonces no tiene autismo, no tiene nada. Sin embargo, cuando dentro de este cuadro se analizan comportamientos mucho más íntimos, en su casa, con, digamos, las personas con las que se relaciona más, entonces ahí es donde realmente se puede empezar a evidenciar las características. Una de esas, por decirte, es el problema de sociabilización y esta ingenuidad. Esta palabra ingenuidad básicamente es porque precisamente no podemos leer a las personas o leer sus emociones o incluso interpretar nuestras propias emociones. Entonces les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba al final de mi niñez en la escuela, tuve un episodio con una niña que se llamaba Shirley. Esta niña Shirley, yo pues igual que todas las niñas las consideraba pues mis amigas, o por lo menos mis compañeras. Y un día en clase ella explota y me trata horrible y me grita delante de todo el mundo y me dice, ¿por qué insistís en hablarme? Yo te odio. Como quien dice, te he pedido 1000 veces que no me hables, que me caes mal y tal. Entonces yo quedé bloqueada, que es algo muy común en nosotras, o sea, quedamos ante una cosa así, no sabemos cómo reaccionar y normalmente quedamos bloqueadas. Después de eso, entonces, las compañeras de clase me empiezan a decir, ay, sí, pero es que qué terrible, cómo no te diste cuenta, si ella te decía cosas, si te hacía unos ojos, si te insinuaba esto o el otro, o te decía cosas feas, es que no entendemos por qué seguías tratando de ser su amiga. Y el profesor que estaba en esa clase me decía, oye, qué bien, vos te lo tomaste con tanta madurez y seguís aquí en las clases y has, como dice, ignorado este maltrato, lo has manejado muy bien, eres una niña muy madura. Pero en realidad no era ni una cosa ni la otra. Lo que era simplemente yo no había entendido absolutamente nada de lo que estaba pasando. Me hablaban de que me miraba de una forma, yo, qué ojos eran los que me hacía, qué palabras eran las que me decía, qué insinuaciones eran las que me hacía. Nunca me llegó el mail, nunca me enteré. Entonces, para mí fue muy difícil procesar lo que yo sentía con respecto a lo que la niña había hecho y entender lo que ella había hecho. Entonces, creo que eso es algo muy característico, que es como esta ingenuidad, esta falta de leer estas cosas de los demás, que te va a acompañar el resto de la vida. O sea, ahí hasta la adultez vas a encontrarte con estas dificultades en leer a las personas correctamente, a menos de que les pongas muchísima atención. Pero si estás en otra cosa, estás muy concentrado en el trabajo, muy metido en una actividad, normalmente no te des cuenta o ni siquiera te enteres. Por ejemplo, algo que me pasa también muchísimo, no te enteras de nada. El chisme del día, el fulano que salió con mengana, el fulano que estaba haciendo aquí o allá, y vos, es como si el mundo alrededor te pasara como por el lado y no te das ni cuenta. Entonces, este tipo de comportamientos o experiencias son importantes en la evaluación de una niña, porque ella va a tratar de imitar los comportamientos sociales. Eso es algo también que se destaca mucho, porque vamos a empezar a imitar los comportamientos de las compañeritas para sonreír y jugar y todo, pero cómo son ese tipo de relaciones con las demás niñas o niños o en la casa, ahí es donde realmente se va a poder ver o mostrar un poco más el diagnóstico. En lo que es el rendimiento escolar, puede ser una niña con un rendimiento normal o puede presentar algunas dificultades, también puede tener notas altas, así que esa parte no es como determinante para la evaluación. Sin embargo, sí lo que son los focos de interés hacia una área específica. Puede ser ciencias o matemáticas o español, las letras. Ahí se empieza a notar si la niña de repente tiene así como una fijación hacia un área específica que le obsesiona, que le gusta.
y como que es muy unitema, ¿no? O sea, que cuando habla solo habla de eso y nada más de eso. Y digamos, en mi caso, yo ya desde una edad muy temprana ya había un gusto por las artes, el histrionismo, la actuación, la lectura, las letras, escribir, crear, pintar, cosas así. O sea, realmente era como mi foco. Incluso se volvió parte de mi herramienta para sociabilizar, el hacer empatía con la gente, pues obviamente de manera inconsciente, al saber que yo tenía como ciertas habilidades histriónicas, entonces poder usar estas habilidades para hacer empatía con la gente. De hecho hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo es una niña Asperger? ¿Es una niña introvertida o extrovertida? Y ahí les quiero contar que en realidad les existen de las dos o ambas al mismo tiempo. Es algo muy curioso porque como no hay una buena regulación, puede ser o muy introvertida, una niña que no habla, que se tiene características del niño Asperger varón, de no hacer mucho contacto visual, de encerrarse muy en sí misma, o puede ser extremadamente extrovertida, pero un extrovertido exagerado, o sea, un poco más de la cuenta. También se puede dar hiperactividad. De hecho es un diagnóstico muy común en niñas Asperger, que se les diga que son hiperactivas. En mi caso, pues averiguando con una de mis tías, que le mando un besito, ella me decía, uy, eras increíblemente hiperactiva, eres una niña inquieta, no había cómo cansarte, brincabas, gritabas, eras demasiado alocada. También eso es común, igual que la hiperlexia. La hiperlexia es ser niñas como con un vocabulario bastante desarrollado, son buenas oradoras, hablan con muchísima elocuencia, pero ahí igual un tema es tener un vocabulario muy amplio y otra muy diferente es saber comunicarse o hacer un manejo adecuado de las situaciones sociales. Con respecto a los juegos, se habla de que en las niñas Asperger hay como variedad de juegos, ¿verdad? No son como tan específicas en hacer, por ejemplo, esto muy común en los niños, que es como hacer estas hileras de organizar los juguetes de una forma o cosas así. Sin embargo, sí, se ha visto en algunos estudios que nos gusta jugar con Legos. A mí sí, igual me encantaba jugar con bloques, con Legos, armar todos y armar casitas y cosas y construir. También se puede verla en juegos con otras niñas o niños, o sea, no es una niña que no sepa jugar con los demás. Lo que pasa es que en la observación de cómo es ese juego, ahí sí hay diferencias, porque te das cuenta que puede darse que ella quiera controlar la situación para sentirse segura, entonces ella pone las reglas y reglas complicadas, muy adaptadas a lo que ella necesita. También puede ser que haga juegos en solitario y los disfrute mucho y no le apetezca tampoco o no tenga como una necesidad de hacer juegos con un montón de personas. Y también puede ser una niña muy, no es egoísta como con sus juguetes, y eso va un poco ligado a esta inocencia, ¿verdad? No es como que tiene esa cosa de no, sino que más bien incluso hasta regala cosas, es como muy desprendida, y puede ser tomada como, es como muy solidaria y todo, pero bueno, es parte de estas características. La detección en niñas realmente es todo un tema de investigación y es un poco complicado. La mayoría de las mujeres Asperger somos diagnosticadas de adultas o en la adolescencia, difícilmente en los primeros 3 años de vida, a menos de que presenten algo como en mi caso, que fue no hablar, pero es bastante complicado. Yo, digamos, le digo a las mamás con las que he conversado y todo en estas redes sociales, es que no vean el Asperger como una limitante o que va a ser una adulta con demasiadas dificultades. Creo que si se le vende esa idea a la niña, posiblemente vaya a desarrollar estos pensamientos. Creo que lo que hay que hacer es como ayudarla a
a expresarse, o sea, es como les decía desde el principio del video, no es que hay una pastilla como mágica que ¡pum!, te la tomaste y ¡ay!, ya no tengo. Pero sí, efectivamente, creo que con la madurez, con los pasos como el paso de los años, pues sí vas logrando mejorar tu comunicación, sí vas entendiendo mejor los códigos sociales, tal vez sí vas a tener momentos y dificultades que en algunas ocasiones puede ser un poco triste y desafortunado, pero sin embargo creo que no es como un impedimento para que una niña con Asperger se desarrolle como mamá, como profesional, y que ese foco de interés, que es lo que le gusta, lo que sueña, que lo desarrolles sin límite y que pueda ser exitosa en lo que hace. Y pues todo lo que son los diagnósticos asociados, como todo esto el tema del trastorno de déficit atencional o la hiperactividad, o más adelante si se presentan los cuadros de ansiedad, el trastorno bipolar, la depresión, pues que todo esto se maneje, ¿verdad? Por decirte, uno desarrolla ciertos tics para compensar un poco el estrés social que maneja. Entonces yo tenía un tic con mi ojo y todavía lo tengo, y es algo que pues ya descubrí obviamente después de mi diagnóstico, que es algo como autocalmante para poder bajar un poco el estrés de lo que significa relacionarse con las personas. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Vamos a ver todo lo que es el Asperger en adolescentes y en mujeres adultas. Nos vemos en el próximo video.